la última parte que es para aplicaciones de extremos. Les había comentado al principio cuando empezamos análisis de extremos que estos son los que más se usan. ¿Por qué? Porque tenemos muchas restricciones en todas las cosas que usamos todo el tiempo. Por ejemplo, les había dicho la vez pasada que si vamos a pintar, por ejemplo, una pieza o una casa o lo que sea, tenemos nosotros nuestra casa y ese viene a ser nuestra función f de x, y. Y si voy a pintar, por ejemplo, obviamente nadie me va a regalar pintura, entonces necesito tener dinero o presupuesto, le decimos. Entonces, ¿qué hacemos acá? Utilizamos entonces análisis de extremos condicionados, ese que era eh, por ejemplo, multiplicador de Lagrange, que le dijimos la vez pasada. Ese, por ejemplo, se usa muchísimo. De hecho, la aplicación de eso para economía es como el pan de cada día, por ahí, por decirlo. Entonces, se usa muchísimo para determinar esas cuestiones en donde el presupuesto es la restricción. Después están las otras que son liberadas. En una empresa también, ¿qué es lo que vamos a querer siempre? Hablamos de lo que se dice optimización. Y cuando hablamos de optimización, la empresa, ¿qué es lo que siempre quiere? Quiere maximizar ventas, quiere maximizar ingresos, por ejemplo. ¿Y qué quiere minimizar? Quiere minimizar siempre costos, quiere minimizar, por ejemplo, distancias recorridas si tiene una flota de camiones, por ejemplo, si fabrica algún tipo de producto y utiliza algún tipo de materia prima, entonces va a querer obviamente optimizar también esas materias primas y que cuide la calidad, por decirlo. Entonces, todos esos tienen fundamentos en lo que son análisis de extremos. ¿Alguna vez ustedes, cuando estudian un poco más, o hay gente que, por ejemplo, va mirando un poco más de lo que tienen, entonces van a encontrar, por ejemplo, que se les dice problemas de la dieta? Problemas de la dieta se les dice a esos que tenemos, por ejemplo, una receta y esa receta utilizamos para producir algo. Una receta no es necesariamente de consumo alimenticio, por decirlo. Puede ser de cualquiera, puede ser, no sé, para fabricar una lavandina, para fabricar un jabón o lo que sea. A eso también se le dice problemas de la dieta. ¿Por qué? Porque utiliza una materia prima y esa materia prima tiene que tener una calidad X. ¿Por qué? Porque de lo contrario, ¿qué es lo que decimos? Y decimos, comida paraguaya, no, porque el paraguayo quiere ser vivo y a veces desatiende esa parte de los requerimientos técnicos o de la composición nutricional que se le dice. Después el problema de los camiones. Por ejemplo, si yo tengo una flota de camiones, así como les dije, y voy a enviar, por ejemplo, no sé, hacia Encarnación, hacia Ciudad del Este, hacia Concepción o lo que sea, entonces tengo que ir mirando cómo hacer mi distribución, por ejemplo. ¿Por qué? Porque sé que en cada kilómetro que va pasando ese camión va surgiendo o me va originando algún tipo de costo, obviamente en combustible, el vehículo va perdiendo su vida útil y todo lo que sea. Entonces, para eso se utilizan muchas veces programas especiales. Esto que nosotros vamos a ver en las grandes empresas ya tienen como software, por decirlo, instalados. No sé si la gente de industrial también seguramente está acá y van a hablar mucho de CRM, PER y compañía. Esos son programas de gestiones que se le dice para, por ejemplo, una persona es jefe de logística, entonces tiene que saber cómo distribuir o, por ejemplo, el personal que va a salir a hacer algún tipo de asistencia técnica o de distribución o lo que sea. Entonces, para eso se usa este tipo de modelos matemáticos para optimizar. Optimizar siempre hablamos de maximizar y minimizar. Y obviamente ya de acuerdo a lo que necesita o quiere la empresa. Bueno, yo les puse ahí en esa partecita que está en la página, ¿cuánto? A ver si me ayudan, si tienen ahí su material. Creo que estaba en la página 32 o algo por el estilo, que es problemas de 32, aplicación. 30, resuelve los problemas de aplicaciones, los Sí, extremos de funciones de variables. sí, creo que es 32, ¿verdad? 32. 32. Y ese es el trabajo práctico también. Si se fijan ahí, el 6, 7 y 8 parece que son trabajo práctico. Y les puse más algunos para que resolvamos. Nosotros vamos a resolver hoy uno o dos o tres o lo que sea, de acuerdo a
Sí, está siendo grabado, no sé quién es Galaxy A10. Está grabado. Les voy a dejar, ni bien termine, les cuelgo en la plataforma después la clase, no hay problemas. ¿Qué Bueno, tal, profe? bien, bien. Entonces, vamos a mirar el primer ejemplo que tienen ahí. ¿Qué dice el primer ejemplo? A ver si alguien me ayuda ahí. Creo que es la B1. Las funciones de demanda de un auto y de una casa son 36 menos 3x y 40 menos 5y, Entonces, respectivamente. un ratito, espera. Datos, entonces sacamos los datos. ¿Por qué? Porque lo que nosotros tenemos que hacer acá es crear la función. Crear la función y después hacer lo que ya sabemos. Entonces me dice, la función de demanda de un auto, ¿verdad? La función de Sí. demanda de un auto, demanda, ¿qué es? Demanda viene a ser la cantidad de personas o de instituciones que están, por decirlo, interesados en comprar este bien. En este caso, el auto. Entonces me dice 36 menos 3x, ¿verdad? Sí. Perfecto. Entonces, demanda viene a ser la cantidad de autos que se compra de esta empresa. Y la cantidad de demanda de casas, me dice. Ahora veo que hay mucha oferta de casas impresionantes y de terreno, así que impresionante. Quiero tener mucha plata para ir a comprar un terreno por Aregua. 40 menos 5i. 5y. 5i. Menos 5i. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, se estaba vendiendo, por decirlo, en el 2005 se vendieron 15 autos, en el 2006 20, en el 2007 15, en el 2008 se vendieron 40, algo por el estilo. Entonces, de ese conjunto de datos, yo saco este modelo y este modelo es lo que me sirve para hacer qué cosa, mi predicción para ver cuánto vendería, por ejemplo, el otro año o el año siguiente o lo que sea. En este caso, todas las predicciones que se habrán hecho en todas las empresas, en un 99,9% se le fue al mazote. ¿Por qué? Porque vino COVID-19 y jodió a todos los modelos matemáticos que de alguna forma eran infalibles para poder actuar. Bueno, entonces ya tenemos ahí. ¿Qué más me dice Avilam? Respectivamente, y la función costo de ambos es x cuadrado más 2xy más 3y cuadrado. Bueno, esa es mi función costo. Entonces, la función costo es x cuadrado. Obviamente la x significa algo y la y significa algo. Más 2xy y más 3y cuadrado. Así como siempre les dije desde el principio cuando empezamos con funciones, estos son los que se utilizan en la mayoría de los casos. ¿Por qué? Porque siempre estamos trabajando con dos o más variables. Y después también me especifica que la x viene a ser el precio de un auto, ¿verdad? El ¿Sí? precio de un auto. Precio de un auto. Si se fijan en el modelo matemático del auto y el modelo matemático de la casa, son lineales. Entonces eso significa que si graficamos nosotros esto, va a ser una recta. O sea, van a ser dos rectas. Y tiene pendiente negativa. Este negativo de menos 3x y menos 5y me está diciendo que es negativa. ¿Por qué? Porque si nosotros llevamos esto en un gráfico, vamos a encontrar que a medida que aumenta su precio, por ejemplo, va a ir disminuyendo la cantidad demandada. Y se le dice por eso una función o una relación inversa. ¿Por qué? Porque aumenta uno y disminuye el otro. Precio de una casa. Entonces ahí tenemos las variables. Ustedes pueden poner, por ejemplo, A, B o lo que sea, cualquier letra y entonces me tienen que especificar qué es lo que implica eso. Precio de casa o de una casa. Precio de un auto, precio de una casa. Voy a ponerle bien acá, precio de un auto y precio de una casa. Así. Esto también tienen que poner en sus trabajos prácticos y bien ordenado, por favor. ¿Por qué? Porque creo que vale 8 puntos del trabajo.
Ahí sí voy a considerar todo lo que siempre vengo plagiándome, el orden, la forma como me sacan las fotos. A veces parece que están en luna llena así y el reflejo de la luna llena nomás tienen la pieza y me envían así. Es como, o por ejemplo, algunos ponen todo atravesado, otros me envían en 10. Ustedes tienen que ver lo que es eso. Bueno, Tampoco, tampoco. ¿qué me dice Gavilán? ¿Qué es la pregunta? Pregunta, Mm, ¿cuáles son las cantidades y precios que maximizan la función de beneficio? sí, beneficio. Entonces, quiere saber cuántos autos y cuántas casas tendríamos que vender para maximizar la función. Cuando hablamos de beneficio, el beneficio en términos cristianos, el beneficio en términos cristianos es ganancia. Ganancia, rédito, lucro o lo que sea. Si hablan en ese sentido, entonces es lo mismo que nosotros decimos ganancia. Bueno, entonces quiere saber cuánto tendríamos que vender, cuántos autos y cuántas casas para maximizar, en este caso, el beneficio. Porque si me dice beneficio, el beneficio es la ganancia. Entonces eso vamos a querer que sea más o que sea mayor o que sea un máximo, por decirlo. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros tenemos que la ganancia o el beneficio en contabilidad a qué es igual. Esto habíamos hablado al principio cuando empezamos a trabajar con funciones. Que la ganancia o la utilidad o lo que sea es igual a precio de venta menos, ¿cuánto? Menos precio de costo. Precio de venta menos precio de costo. ¿Qué significa precio de venta? Es el precio al cual nosotros vendemos un bien. Y precio de costo significa cuánto fue lo que yo necesité para comprar o para producir o lo que sea ese bien. Y esa es mi ganancia o mi utilidad. Es el precio al cual yo vendo menos lo que gasté. Entonces la diferencia es lo que yo voy a obtener como ganancia, por decirlo. Entonces, le puedo llamar, por ejemplo, a mi función una G de ganancia. Es igual a. Y ahí entonces empezamos a reescribir nuestras funciones de acuerdo a cómo tenemos nuestros datos. Tenemos nuestro precio de venta. Nuestro precio de venta va a ser ¿qué cosa? Va a ser la cantidad del producto que vamos a vender por el precio. Ese es mi precio de venta. O sea, cuánto yo voy a vender y por cuánto voy a vender cada bien. En este caso le decimos bien al auto y a la casa. Entonces, ¿qué va a hacer? Si yo digo precio de venta, entonces va a ser ¿qué cosa? Va a ser el precio por la cantidad demandada. Entonces, ¿qué va a ser mi precio de venta para mí? Va a ser la X, que es el precio de ¿qué? El precio del auto. Entonces va a ser el precio por la cantidad del auto que voy a vender. 36 menos 3X. Entonces, viene a ser ¿qué cosa? Viene a ser el precio por la cantidad. Si hacen, por ejemplo, su chequeo de lo que habíamos visto al principio cuando empezamos, así como les dije, funciones, ahí habíamos hablado también de demanda, cuando hablábamos, por ejemplo, de CD virgen y esas cosas. Ahí habrán, se van a acordar de que era precio por demanda. Más la casa. Entonces, y por ¿cuánto? 40 menos 5i. 40 menos 5i. Todo esto viene a ser mi precio de venta. ¿Por qué? Porque voy a tener que usar las dos bienes o las dos variables. Este viene a ser entonces todo mi precio de venta. Ese es mi precio de venta. Menos el precio de costo. Y el costo ya tenemos. ¿Por qué? Porque ya viene en la ecuación x cuadrado más 2xy más 3y cuadrado. Entonces ponemos en un ¿Por qué paréntesis. es más ahí, profe? ¿Cómo? ¿Por qué es más ahí? Y porque este viene a ser tu auto. Toda esta parte es tu auto. Y toda esta parte es tu casa. Sí. Y por eso es más. No puedo usar por porque son variables diferentes. ¿Sí? Ah, ya. Si tenías, por ejemplo, auto, casa y no sé, te decía un tractor o lo que sea, entonces iba a ser el precio
por el auto, el precio de la casa por la cantidad demandada, más el precio del tractor por la cantidad del tractor que yo tengo por decir. Siempre Pero va todo esto es precio de venta, ¿verdad? y Ya, por eso les puse acá así esta rayita. ya, ya, ya. Menos precio de costo. Ponemos en un paréntesis porque le va a afectar al signo. Tenemos ahí cuánto. Tenemos 3 términos. Entonces, así, más 3i al cuadrado. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Lo que vamos a hacer es álgebra, o sea, distributiva. Vamos a ver si, por ejemplo, sumamos o restamos términos semejantes, lo que sea. ¿Por qué? Porque eso es lo que necesitamos. Esta x le multiplica a esos dos, entonces me queda 36x menos 3x al cuadrado más 40i menos 5i al cuadrado y menos, y todo eso va a cambiar de signo porque tenemos un negativo delante del paréntesis. Menos 2xi y menos 3i al cuadrado. Y acá resolvemos algebraicamente para ver qué nos da. Si yo quiero también, yo puedo poner, por ejemplo, g está en función a x y a y. Este es nuestra f de x y y. Yo le llamé g por lo que es ganancia. Entonces, así. Y ahí vemos que podemos sumar o restar. Si sumamos o restamos, ¿qué me da, por ejemplo? ¿Qué puedo sumar y qué puedo restar? Acá tengo este con este, por ejemplo. Puedo sumar. Puedo poner, por ejemplo, 36x. Después pongo, por ejemplo, los que tienen y. Y tengo acá, sola, más 40i. Puedo poner, por ejemplo, ese que tiene x e y juntos, este que tengo acá, menos 2x e y. Y después el negativo con su signo, que voy a tener ¿cuánto? Menos Menos 4. 4x al cuadrado. ¿Y cuánto de y cuadrado? Menos 8y al 8. cuadrado. Y esto es lo que ustedes necesitaban. ¿Por qué? Porque acá ya está, ¿qué cosa? Acá ya tengo yo la función ganancia. O sea, 36 por x, que es el precio del auto, 40i, que es el precio de la casa, y lo que sea. Entonces, lo que estamos necesitando nosotros es cuántos autos y cuántas casas necesitamos vender para obtener el beneficio máximo. O el mayor, o para tener la ganancia, lo que sea. Y ahí entonces ya hacemos lo que ya sabemos hacer, que es qué cosa, buscar el punto crítico y ver si es punto máximo o punto mínimo. En este caso, ¿qué voy a tener? Voy a tener, necesito la derivada de la función con respecto a x. Y hacemos. ¿Cuánto es esto? Vamos a hacer 36. Acá no tengo nada de x, acá me va a quedar menos 2i. Y acá tengo menos 8x. Esa. Para punto crítico. Este es lo mismo que estábamos mirando cuando empezamos a trabajar con puntos. Y acá con respecto a i. Con respecto a i, este es 0. Acá me va a quedar 40. 40 menos 2x menos 8 por 2, 16i. 16i. ¿Qué hacemos para hallar el punto crítico? Igualamos a 0 la primera derivada. Acá ya es lo que ustedes saben hacer. Ya no hay nada nuevo. Lo nuevo era cómo empezar el problema, por decirlo. Entonces es igual a 0 y voy a tener 36 menos 2i menos 8x igual a 0.
Y ahí voy a poder hacer seguramente por un sistema. Acá, ¿qué voy a hacer? Va a ser la derivada de la función con respecto a y. Y tengo ¿cuánto? Es igual a 0, 40, menos 2x más, no, menos 16y igual a 0. Como ya tengo una ecuación, yo puedo juguetear ya con ella en el sentido de, por ejemplo, dividir todo entre un número o lo que sea. Si se fijan acá, por ejemplo, todos son múltiplos de 2 y acá también son todos múltiplos de 2. O si no quieren hacer eso, ya directamente hacen por el método que quieran. Como siempre estamos usando un positivo para la x, entonces yo puedo ordenar y dividimos todo entre, no va a ser entre 8, va a ser entre 2. 2 es el mínimo o el factor que le divide a todos al mismo tiempo. Entonces voy a tener ¿cuánto? Menos por menos más 8 dividido 2, 4x. Así, va a tener 4x. ¿Y acá cuánto tengo? Acá tengo menos por menos más 2 dividido 2 me da 1. Entonces me queda solo así. Es igual. Acá tengo negativo. ¿Cuánto es 36 dividido 2? 18. 18. 18. Me va a dar 18 negativo, pero si paso al otro lado me va a dar 18 positivo. Ahí tengo eso. Y acá puedo dividir, por ejemplo, todo entre menos 2. Y ahí entonces voy a armar también mi sistema. Entonces voy a tener acá primero la x, menos por menos más, 16 dividido 2, 8, y es igual, y ahí voy a tener 40 dividido menos 2, que me va a dar 20 negativo, y si paso acá me va a dar 20 positivo. Y acá tienen dos ecuaciones. Pueden hacer por igualación, por sustitución o por reducción, como quieran. Eso ya saben hacer. Ustedes van a hacer después su chequeo y yo ya les pongo el resultado. La x le va a dar 4 y la y me va a dar igual a 2. O sea, ¿qué significa este 2? Me está diciendo que tengo que vender 4 autos a un precio de 4 o tengo que vender, ¿cuánto? 2 casas a un precio de 2. Si estamos considerando que el precio está en miles de dólares o millones de dólares, lo que sea, entonces solamente multiplicamos estos numeritos que tenemos acá. Y ahí ya tenemos el valor. Entonces yo ya tengo mi punto crítico. Ese punto que me da, me está diciendo cuánto es el precio de un auto, tengo que vender por 4. ¿Cuánto tiene que ser el precio de la casa? 2. Y si quiero saber cuánto es mi beneficio máximo, entonces reemplazamos en la función que acabamos de obtener. Acá en 36 por 4 más 40 por 2, menos 2 por 4 por 2, menos 4 por 4 al cuadrado, menos 8, 2 al cuadrado. Y ahí entonces me va a dar cuánto es el beneficio que voy a obtener. Eso es si quieren saber cuánto les da. Lo que tenemos que demostrar nosotros acá es que ese punto crítico que acabamos de obtener es un punto máximo. Acá también ustedes después pueden hallar ese. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, que le dicen ustedes a su patrón o lo que sea. Bueno, nosotros tenemos que vender, el que se encarga de las finanzas le va a decir, bueno, necesitamos nosotros vender, por decirlo, el auto, necesitamos 4 y necesitamos vender 2 casas para obtener el beneficio máximo en estas condiciones. Para cuando tenemos la cantidad de personas ya que quieren comprar los dos bienes y el costo que me origina obtener esos dos, por decirlo. ¿Sí? Entonces, 4 es el número que tenemos que vender del auto y 2 de la casa. Quiero saber cuánto es el beneficio que me va a dar. Entonces, llevamos esto acá en la función, en here. Va a terminar nuestro minuto. Entonces, ahí ya terminamos. Sí, el mismo link siempre. Voy a calcular a ver cuánto me da. 16 más 8 por 16, 32 más 4, 12, 44. ¿44? Sí, creo. 44. Entonces, esto llevamos a